Dicen que las palabras pueden doler mucho más que las piedras, y para Manuelito, ese dolor era su pan de cada día. Imagina tener 16 años, poseer la fuerza de un toro, pero sentirte tan pequeño como una hormiga porque todo un pueblo te ha convencido de que eres un error. El gringo de la mala suerte, así le decían. No importaba cuán fuerte trabajara, ni cuán noble fuera su corazón, para los vecinos de San Juan de la Sierra, Manuelito no era un niño, era una maldición. Pero nadie sabía que esa misma tarde, justo cuando la humillación llegaría a su punto más insoportable, Dios tenía preparada una respuesta. Una respuesta que no llegaría con palabras bonitas, sino con la furia de la naturaleza. ¿Cómo un joven despreciado se convierte en la única esperanza de quienes lo odian? Esta es la historia de cómo la fe transformó la vergüenza en gloria. Para entender el profundo dolor de Manuelito, tenemos que volver 16 años atrás. San Juan siempre fue un pueblo verde y próspero, lleno de vida y cosechas abundantes. Pero la misma noche que Don Cheto, un viejo campesino de manos callosas y corazón blando, encontró un bulto en su puerta, dejó de llover. En ese bulto había un bebé que no se parecía a nadie de la sierra. Era blanco como la leche, de cabello dorado y complexión gruesa. Posiblemente hijo de algún turista o inmigrante de paso que, por desesperación, lo abandonó allí a su suerte. Don Cheto, siendo un hombre de fe, lo llamó Manuel, que significa Dios con nosotros, y decidió criarlo como propio. Pero el pueblo lo vio como un mal presagio. Trajo la sequía, decían las señoras murmullando en el mercado. Es un extranjero que secó nuestra tierra con su mala vibra, repetían los hombres en la cantina mientras miraban al cielo despejado. Manuelito creció bajo la sombra protectora de Don Cheto, quien lo amaba como a su propia sangre. El chico creció rápido, muy rápido. A los 16 años, medía casi 1,90 m y tenía una espalda ancha, herencia evidente de sus genes norteamericanos. Pero su postura era la de alguien que quiere desaparecer del mapa. Caminaba encorvado, tratando de ocultar su tamaño, porque cada vez que alguien lo veía, la humillación estaba garantizada. Aprendió a vivir con la mirada baja, pidiendo perdón por existir. La sequía había llegado a su punto crítico este último verano. El agua se racionaba por litros y la tensión en el pueblo se podía cortar con un cuchillo. Ese martes, Manuelito fue al pozo central con 2 cubetas. Don Cheto estaba enfermo en cama y necesitaba agua fresca para bajar la fiebre. Al llegar a la fila, el silencio se hizo pesado. Rogelio, el capataz del pueblo, un hombre amargado y robusto que siempre buscaba culpables para sus desgracias, se interpuso en su camino bloqueando el paso. «¿A dónde crees que vas, salado?», dijo Rogelio, escupiendo al suelo cerca de las botas gastadas de Manuelito. El joven apretó el asa de las cubetas y respondió con voz temblorosa, sin levantar la mirada: «Es para mi papá Cheto, está con fiebre y necesita beber». Rogelio soltó una carcajada seca que resonó en toda la plaza, haciendo eco en las paredes de adobe. «El agua es para la gente de aquí, para los que pertenecen a esta tierra y tienen raíces verdaderas. Tú y tu mala vibra secaron este pozo. Si te doy agua, capaz que se evapora en tus manos de extranjero». La gente alrededor no defendió al muchacho. Algunos bajaron la mirada, avergonzados de la crueldad, pero otros asintieron, contagiados por el miedo y la superstición. La humillación pública era el deporte favorito de Rogelio, quien disfrutaba ejerciendo su pequeño poder. De un manotazo violento, tiró las cubetas vacías de Manuelito, que rodaron haciendo un ruido estruendoso sobre las piedras calientes de la plaza. «Lárgate de aquí. Y dile a Don Cheto que si tiene sed, que llore. A ver si así junta agua». Manuelito sintió que el rostro le ardía. No por el sol implacable, sino por la vergüenza que le quemaba el alma. Con sus puños apretados, conteniendo una fuerza física que podría haber destrozado a Rogelio si quisiera, decidió hacer lo único que sabía hacer: agachar la cabeza. Recogió sus cubetas abolladas y corrió. Corrió lejos de las risas, lejos de la humillación, lejos de ese pueblo que lo odiaba por razones que él no podía comprender. No corrió a casa, pues no quería que Don Cheto lo viera llorar de impotencia. Corrió hacia el único lugar donde las puertas siempre estaban abiertas sin condiciones, la vieja iglesia de piedra en la loma. Allí estaba el padre Luis. El cura no era de la zona,
era un hombre de 45 años, de piel olivácea y acento pausado, hijo de inmigrantes libaneses que habían llegado a México décadas atrás. Él entendía mejor que nadie lo que era ser el diferente. Manuelito entró agitado y se derrumbó en la primera banca de madera. ¿Por qué, padre?, sollozó con el rostro entre las manos. ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué no me hizo moreno y bajito como ellos? ¿Por qué tengo que cargar con esta humillación todos los días de mi vida? Quizás tienen razón. Quizás soy una maldición para este pueblo. El padre Luis se sentó a su lado, con calma, sin decir nada al principio. Solo le puso una mano firme en el hombro, transmitiéndole paz. Manuel, dijo con su voz tranquila, ¿ves los vitrales de la iglesia? Míralos bien. Son de muchos colores, formas y tamaños. Si todos fueran azules, no habría figura, no habría historia que contar. Dios no comete errores, hijo. Tu cuerpo, tu origen, tu fuerza descomunal, no son un castigo. Son una herramienta diseñada con un propósito. ¿Una herramienta para qué?, replicó Manuelito con amargura y lágrimas en los ojos. ¿Para qué se burlen de mí? ¿Para ser el monstruo del pueblo? La humillación que sientes hoy, continuó el cura mirándolo fijamente a los ojos, es el fuego que está templando tu acero. Dios a veces permite que nos rompan por fuera para que descubramos que tenemos realmente por dentro. No eres de aquí, es cierto. Pero Dios te trajo aquí. Y si te trajo, es porque este pueblo necesita algo que solo tú puedes dar. No busques la respuesta en el desprecio de Rogelio ni en la crueldad de los vecinos, búscala en tu capacidad de servir y amar. En ese preciso momento, un trueno sacudió los cimientos de la iglesia. Pero no fue un trueno normal. Fue un estruendo seco y profundo, como si el cielo se estuviera partiendo en dos. Después de 16 años de sequía, el cielo se abrió de golpe. Pero no fue una lluvia suave y bendita. Fue una tromba, una tormenta bíblica que caía con violencia sobre un suelo tan seco y duro que no podía absorber el agua. El padre Luis miró por la ventana hacia el valle y su rostro palideció al instante. Esto no es una bendición, murmuró el cura con preocupación, esto es una catástrofe. Lo que debía ser la salvación del pueblo, se convirtió rápidamente en un peligro mortal. El agua, al no poder filtrarse en la tierra petrificada por el sol, formó ríos de lodo, piedras y escombros que bajaban a toda velocidad desde la montaña, directos hacia el centro del pueblo. Manuelito y el padre Luis salieron de la iglesia para observar. Desde la altura, vieron el horror. El cauce seco del río Viejo se había desbordado y una avalancha de lodo y troncos se dirigía rugiendo hacia el puente principal, el único acceso para que las familias de la zona baja escaparan. Y allí, en medio del caos absoluto, estaba el camión de Rogelio, el capataz. Intentando huir primero que todos para salvar sus propias pertenencias, había atascado su vehículo pesado en el lodo, bloqueando el paso de los demás vecinos. El agua subía rápidamente, cubriendo las ruedas y llegando a las ventanillas. Rogelio estaba atrapado en la cabina, gritando desesperado, golpeando el vidrio con frenesí. El agua ya cubría la mitad de la puerta y la corriente amenazaba con volcar el camión. La gente miraba desde las orillas altas, paralizada por el miedo. Nadie se atrevía a meterse en esa corriente furiosa y oscura. «Se va a ahogar», gritó una mujer horrorizada. Manuelito miró la escena fijamente. Ese hombre lo había humillado hace apenas una hora. Le había negado un trago de agua para su padre enfermo. Le había robado la dignidad frente a todos. Si había justicia divina, tal vez era esa. Tal vez Rogelio merecía su destino. Pero entonces, como un rayo de luz en su mente, recordó las palabras del padre Luis: Dios te trajo porque este pueblo necesita algo que solo tú tienes. Manuelito no lo pensó dos veces. Se lanzó colina abajo corriendo con una velocidad impresionante. «Manuel, espera, es peligroso», gritó el cura, pero el joven ya corría hacia el desastre sin mirar atrás. Su cuerpo robusto, ese que tanto le avergonzaba y que trataba de esconder, ahora era su ancla. Donde otros hombres habrían sido arrastrados como hojas por la corriente, Manuelito avanzaba firme. Sus piernas fuertes se clavaban en el lodo como raíces de un roble centenario. Llegó al camión luchando contra la fuerza del agua.
El nivel le llegaba al pecho y el frío era paralizante. Rogelio, dentro de la cabina, lo miró con ojos desorbitados por el terror. Ya no había burla en su mirada, ya no había soberbia, solo un miedo profundo a la muerte. La puerta estaba atascada por la presión del agua y el lodo acumulado. Manuelito intentó abrirla con la manija, pero era inútil, el metal estaba torcido por el impacto de un tronco. El nivel del agua seguía subiendo y ya entraba en la cabina. Entonces, Manuel hizo algo que parecía imposible. Apoyó su espalda ancha contra la corriente para romper el flujo del agua, creando un escudo humano, y con sus manos gigantescas, agarró el marco de la puerta doblado. Rugió. Un grito que salió de lo más profundo de su alma, soltando toda la humillación, todo el dolor contenido de 16 años de rechazo. Con un crujido metálico ensordecedor que se escuchó por encima de la tormenta, Manuelito arrancó la puerta del camión de sus bisagras. Manuelito sacó a Rogelio del interior como si fuera un muñeco de trapo. Lo cargó sobre sus hombros anchos, luchando contra la corriente traicionera que quería llevarse a ambos río abajo. Paso a paso, con una determinación que no era humana, sino divina, avanzó hacia la orilla. Cada paso era una batalla, pero él no se detuvo. Al depositar al capataz en tierra firme, el joven cayó de rodillas, exhausto, jadeando, con el corazón golpeándole el pecho. La lluvia comenzó a amainar poco a poco, convirtiéndose en esa llovizna constante que por fin empezaba a humedecer la tierra sedienta. El pueblo entero estaba ahí, reunido alrededor. Nadie decía nada. El silencio era absoluto. Miraban al gringo, al maldito, al muchacho que habían despreciado durante toda su vida. Miraban sus manos sangrando por el esfuerzo sobrehumano, su ropa llena de lodo, y su rostro sereno. Rogelio tosía violentamente, escupiendo el agua que había tragado. Al levantar la vista, vio a su salvador respirando con dificultad. El hombre que le había negado un simple trago de agua, acababa de arriesgar su vida para salvarlo de morir ahogado. El padre Luis llegó corriendo, se quitó su abrigo y lo puso sobre los hombros temblorosos de Manuelito. «Lo hiciste, hijo», susurró con orgullo y emoción, «lo hiciste». La catástrofe no destruyó el pueblo, pero sí destruyó los prejuicios y el odio. Días después, mientras Manuelito ayudaba a quitar escombros y limpiar las calles, Rogelio se acercó. Ya no caminaba con el pecho inflado ni con esa arrogancia de siempre. Se quitó el sombrero humildemente. No hubo un discurso largo, ni excusas vacías. No hacían falta. «Perdón», dijo Rogelio, con la voz quebrada y los ojos húmedos. «Y gracias, muchacho. Gracias por devolverme la vida que no merecía». Esa tarde, algo cambió para siempre en San Juan de la Sierra. Los vecinos comenzaron a llegar a casa de Don Cheto. No traían insultos ni miradas de desprecio. Traían comida caliente, traían herramientas para reparar el techo de la casa, y sobre todo, traían respeto. Manuelito ya no era el extranjero, ni el portador de malas vibras. Entendió que su fuerza física, esa que lo hacía ver diferente, fue el regalo específico que Dios le dio para ese momento exacto. La humillación que sufrió no definió su final, sino que preparó su carácter para ejercer la misericordia cuando más se necesitaba. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios permita que nos humillen? ¿Por qué nos pone en lugares donde sentimos que no encajamos? La historia de Manuelito nos enseña que Dios no desperdicia nada de lo que somos. Ni tus lágrimas, ni tus características físicas, ni siquiera el rechazo injusto de los demás. Todo es parte de un plan mayor y perfecto para que, en el momento justo, puedas brillar y demostrar quién eres en realidad. No te avergüences de ser diferente. Tal vez, esa diferencia es la llave maestra que Dios te dio para salvar a los que te rodean. Si alguna vez te has sentido rechazado, menospreciado o humillado, escribe «Tengo fe» en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite saber que su valor no depende de lo que diga la gente, sino de lo que Dios puso en su interior. Suscríbete para más historias que alimentan el alma y nos vemos en el próximo video.